si dan las charlas, nos extendemos. Ando con un ataque de tos, así que por ahí paciencia. Les voy compartiendo a las 2 comenzamos. Estamos. A ver, esperen que tengo que avisar acá. Justo estoy charlando unos temas de trabajo acá. Bueno, ahí se ve, chicos. Yo solo veo a nosotros. Ah, esperá, ¿qué está Emiliano? En un rato estamos con Emi, estamos los dos en Buenos Aires, así que ahora cuando terminamos la clase nos vamos a cenarse. Ya me está gastando por acá. ¿No estás viendo la pantalla? A ver, voy de vuelta. Me figura como que estoy compartiendo. Claro, ahí está, Emi. Estás muteado. Compartir. Ahí se ve. ¿Se ve un PPT, chicos? Sí, ahora sí, profesor. Dale. Justo estaba chateando con Mirta ahí por el pozo. Y entonces le digo, bueno, dejemos de... Voy a compartir pantalla, así que no. Guarda los comentarios que vamos a poner. Con Mirta Suárez, los dos la conocemos. Que también está acá en Buenos Aires, Emi. Anda por acá. Ah, espera, me quedó...
Bueno, esta clase, chicos, es específica sobre el agua de los reservorios, que por ahí nosotros no es naturalmente lo primero que pensamos, pero resulta que tienen un valor bastante importante, especialmente porque en campos maduros producimos más agua que petróleo. De hecho, mucha más agua que petróleo. ¿Se escucha bien? Ah, está. Yo escucho bien. Bueno, listo para optimizar. No sé si saben, pero tenemos campos maduros. Campos maduros les llamamos a aquellos que producimos desde hace muchos años. Va disminuyendo el contenido de petróleo, eso significa que va aumentando el porcentaje de agua de la producción de los campos y podemos tener campos actuales o modernos o recientes que pueden producir 100% petróleo y campos que llamamos maduros con muchos años que pueden tener cortes del agua del orden del 98%. O sea, de cada metro cúbico, 98% de lo que sale de esos pozos es agua. Y el resto, que es ruido en esa medición, eso es el petróleo. El agua nos interesa porque también nos ayuda a entender un poco la historia que tienen estos reservorios y también para las caracterizaciones. Si recuerdan la materia del año pasado, cómo a través del conocimiento del agua, nosotros podíamos hacer cálculos de saturación de agua. Si conocíamos la temperatura y la resistividad del agua, podíamos de ahí hacer, mediante Archie o cualquier otro de los modelos que tenemos de saturación, podíamos hacer una estimación de la cantidad de hidrocarburo. Vamos con algunos conceptos. Cuando en general la inmensa mayoría de los reservorios de hidrocarburos son rocas sedimentarias y básicamente la gran mayoría de las rocas sedimentarias son depositadas en ambientes acuosos, de los que nosotros utilizamos, ¿no? Entonces ya tienen una relación de la roca con el agua desde su origen como sedimento, antes de litificarse. Como primer dato. Y eso no es menor porque ese es el primer líquido que está en contacto con la roca y eso genera cierta afinidad con la roca. ¿Recuerdan que hablábamos de la mojabilidad del año pasado de las rocas? Bueno, la mojabilidad también tiene mucho que ver con cuál fue el fluido original que estuvo en contacto, el líquido que primero estuvo en contacto con la roca, que puede haber generado esa afinidad. Entonces, esas mojabilidades que comúnmente es dominante al agua por sobre el petróleo, suele tener mucho que ver por el hecho de que el agua era lo primero que estaba ahí y el petróleo vino después. A esa agua que se va a acumular junto con la depositación de los sedimentos, nosotros la denominamos agua con nata, es el agua original, que no significa que sea el agua que hoy vamos a encontrar. Imagínense que nosotros hace 20 millones de años se depositaron unos sedimentos con una determinada agua, eso bajo presión, temperatura a lo largo del tiempo, esa agua ha ido evolucionando y es un agua distinta, más allá que no haya tenido intercambio de iones o mezclas con otras aguas. Pero el origen es algo que se puede trazar. La mayoría de las rocas sedimentarias son mojables al agua, como recién les decía, y en la medida que nosotros, recuerdan, se depositan como sedimentos, a ver, pasó, está la diapo de algunas definiciones, porque ahí a mí me está chateando. Solo de geología del petróleo, o sea, la portada. Ah, la de algunas definiciones no está. No. A ver, se va a complicar entonces. ¿Está en modo presentación o como PPT? ¿Será que no? A ver, lo pongo en modo presentación. No está en modo presentación, profe. Ahora lo acabo de poner en modo presentación. ¿Ahí lo ven en modo presentación? ¿Algunas definiciones? Sí, igual.
Sigue sin pasar a modo... Ah, entonces es delay. Tenemos mucho delay. Estoy pensando... Igual, profe, Sí. aparece que aparece el botón apretado de modo presentación, pero se sigue viendo como antes. Opción 1, trato de darme internet con el celu. Evidentemente la red del hotel. Qué raro. Apago la cámara. Empecemos por cosas más simples. No, pero igual creo que es otro problema, ¿eh? Porque se ve cómo mueve el mouse y todo, por eso decía. Ok, entonces cierro el PPT, lo vuelvo a abrir por las dudas. Y vemos. Ahí. A ver. Toda la pantalla. Ahí ven la carátula en modo presentación. Sí, ¿Sí? ahora sí. A ver. Pasó la otra diapo, el agua en los yacimientos de hidrocarburos. Capaz que era como estaba compartiendo. Viste que sí tiene sus particularidades. Bueno, afortunadamente no había avanzado, así que buenísimo ahí que vayan. Bueno, Emi avisó. Esto es lo que estaban mencionando. A medida que los sedimentos se van enterrando y se transforman en rocas que se van litificando, esa agua original con esos sedimentos empieza a ser alterada en su composición. Luego se puede mezclar con otras aguas, puede ser desplazada, diluida y demás, expelida de la roca. Conceptos. Ahí se ve algunas definiciones. Agua libre, agua irreductible, agua total, ¿se ve? Dale. Bueno, hablamos de agua libre como esa agua que es móvil dentro de una roca reservorio. A esa le llamamos agua libre. Aclaro porque hay distintas como formas de definirlo en base a las distintas disciplinas. En nuestra materia, en nuestra disciplina, nosotros cuando tenemos un reservorio que tiene agua y petróleo, hablamos del agua libre como el agua que se puede mover dentro de la roca. Como ustedes saben, no toda el agua se mueve. Tenemos el agua irreductible, que es esa agua que es retenida en la roca por fuerzas capilares que la retienen ahí. Agua total es justamente toda el agua de los distintos tipos que hay dentro de la roca, y podríamos agregar uno que es el agua de las arcillas, el clay-bound water, que esa agua es distinta a la irreductible porque no está ahí por fuerzas capilares, sino que esa agua ligada a las arcillas está ahí por fuerzas de adsorción. Esas moléculas de agua quedan agarradas a las láminas de los filosilicatos de las arcillas. Esa podría ser otro tipo de agua de las que nosotros normalmente hablamos. Hablamos de agua meteórica como esa agua. Este sería un ciclo del agua meteórica, donde es el agua del medio ambiente que se va infiltrando al subsuelo. Acá estamos haciendo un ejemplo. El agua se evapora de distintos cuerpos. Esa agua se puede transformar, ¿no? Y luego va infiltrándose dentro de los reservorios, y esa agua que se va infiltrando tiene un
una fuerte componente o efecto ambiental en términos de sus contenidos de oxígeno. Ahora vamos a ver los carbonatos y demás. Pero básicamente llamamos agua meteórica como esa agua exterior que nosotros tenemos. Algo característico de las aguas meteóricas es que tienen un gran contenido de oxígeno, que van a reaccionar con los sulfuros y forman sulfatos, anhídridos carbónicos, produciendo carbonatos y bicarbonatos. Significa que en la composición química del análisis que yo haga de un agua, puedo empezar a saber si esa agua tiene una fuerte influencia meteórica o no. Y eso no es menor, porque si yo estoy trabajando en un reservorio, imagínense un reservorio a 600 metros de profundidad, y cuando analizo el agua encuentro que tiene una fuerte componente meteórica, con por ejemplo, altos contenidos de oxígeno, yo sé que tengo algún tema de recargas, como puede ser acá en las zonas de montañas. Entonces yo tengo cierto contacto con la atmósfera, y esas aguas a su vez van a generar reacciones con los hidrocarburos, con los petróleos que tengo. Entonces va a ser interesante conocer si yo tengo influencia o no del agua superficial en mis reservorios. Entonces, por eso puse acá que la presencia de carbonatos, bicarbonatos y sulfatos en los yacimientos de hidrocarburos nos hace pensar que tenemos ese impacto o ese efecto de aguas meteóricas. Podría ver si les muestro, después si quieren les trato de mostrar de algún PPT de un trabajo que estamos haciendo, pero es por litio, donde vemos un análisis donde hay una componente de un efecto, una influencia de agua meteórica en esos reservorios. Cuando hablamos de la concentración de sales, cuando hablamos de la química del agua, esta parte es interesante, me parece importante resaltar. Nosotros normalmente simplificamos y hablamos de los contenidos en sales, porque esa relación de contenido en sales nos termina hablando de las resistividades o conductividades que puede tener esa salmuera, y es lo que usamos para los cálculos de saturación. La forma en que expresamos los contenidos de sales lo podemos hacer en porcentaje, lo podemos hacer en gramos de sal por litro, que eso es bastante usual. Lo que más utilizamos es gramos litro, cuántos gramos de sal tiene un litro de esa solución, o también lo definimos como partes por millón. Normalmente cuando las concentraciones son bajas hablamos más de partes por millón. ¿Cuántas partes por millón tenemos de sales? Y estas son las equivalencias. El agua potable tiene normalmente menos de 1 gramo por litro de sales totales. El agua salada, bueno, obviamente tiene más. El agua de mar unos 35. Tenemos formaciones, por ejemplo, petroleras que varían, la verdad que bastante. Podemos tener desde formación Centenario, acá en la cuenca neuquina, que tiene de 6 a 11 gramos litros. Vaca Muerta anda en el orden de los 70 gramos litros. Habría que ver si eso se está actualizando. Tenemos yacimientos con más de 100, 120, hasta 200 gramos litros de sales equivalentes. Y acá viene algo interesante, que cómo lo expresamos. Es usual que nosotros simplifiquemos, no es simplificar, sino que expresemos todo el contenido de salinidad de una determinada muestra de agua en determinados iones, y esos son cloruros o cloruros de sodio equivalentes. Entonces es común que nosotros, cuando tengamos un análisis de agua o cuando vayamos a trabajar, digamos en la industria petrolera, esta agua tiene 50 gramos litros de sales. Hay que estar atentos, porque no es lo mismo decir que tiene 50 gramos litros de sales totales que decir que son 50 gramos litros de sales equivalentes expresadas en cloruros o en cloruros de sodio. Normalmente en la industria lo damos expresado en cloruros o en cloruros de sodio, pero eso es una conversión. Básicamente lo que se hace es, se toma todo el contenido de sales, después les puedo mostrar algún grafiquito, pero la idea no es profundizar mucho acá, pero puedo tomar todo el contenido de sales y luego ir ponderando el peso de cada una de esas sales por su cantidad dentro de esa muestra, y traducir o transformar todo eso en un determinado ion, que puede ser cloruro o cloruro de sodio.
Entonces, más allá que el agua tenga o no tenga sodio o cloros, por ejemplo, yo puedo expresarlo en ese ion a modo de simplificarlo. Hay distintas formas de clasificar las aguas de los reservorios petrolíferos o los reservorios de hidrocarburos. Nosotros las que planteamos acá en la cátedra es bastante conocida, bastante utilizada, es de este señor Zulin, que es un ruso, bueno, hace mucho tiempo, que lo simplificó y clasificó las aguas subterráneas en 4 tipos principales, como para simplificar. Y la forma de definir esos 4 tipos principales tenía que ver con sus cationes y aniones dominantes, sin meternos en todo un análisis específico de los determinados iones y demás. El tipo la hizo simple y se basó en los principales cationes y aniones que puedes encontrar en las aguas. Y ahora vamos a ver cada una. Esas 4 tipos, la tipo A, que denominamos sulfato sódica, estas son las que tienen mayor influencia de las aguas meteóricas. Luego las aguas tipo B, aguas bicarbonatadas sódicas, tienen influencia meteórica, los bicarbonatos tienen mucho oxígeno. Aguas tipo C, ahora ya los iones dominantes empiezan a ser el cloruro y el magnesio, cloruro magnesianas. Estas aguas cada vez tienen menos efecto meteórico. Son aguas más antiguas, más evolucionadas, que han ido generando precipitados y enriqueciéndose en iones. Y las aguas tipo D son aguas clorurocálcicas, también de muy poco efecto o impacto de aguas meteóricas. Entonces, los yacimientos de hidrocarburos normalmente son tipo D, inclusive también tipo C y combinaciones, pero normalmente andan por acá. Mientras más somero es el reservorio, probablemente más degradado esté el hidrocarburo y más agua meteórica tenga en contacto. No necesariamente es así, pero en general, si yo estoy produciendo un reservorio que está a 500 metros de profundidad, 600 metros de profundidad, el agua que voy a encontrar van a ser aguas que tienen mucho efecto de oxígeno y van a estar por acá. Si hablo de reservorios que de pronto están a más de 3.500 metros de profundidad, son aguas con muchas sales y a su vez los iones dominantes se caracterizan por tener muy poquito oxígeno, son más coloradas. Esto tiene que ver con el incremento de la concentración de iones con la profundidad. En la medida que nosotros vamos aumentando la profundidad, lo que termina sucediendo es que tenemos mayor capacidad para disolver las sales y a su vez en profundidad esas aguas estuvieron más tiempo en contacto con la roca evolucionando. Entonces eso se traduce en que normalmente mientras más profundo es el reservorio, más salada es el agua que lo contiene. Como ustedes saben, ahí se escucha, ¿no? Tiré como un medio monólogo, pero no duden en ir metiendo, porque capaz que se llega a cortar y yo sigo hablando, en ir preguntando, lo que sea, chicos. Profe, para hacer un repaso, entonces a medida que aumenta la profundidad, tengo mayor capacidad para disolver sales, por eso digamos que los reservorios que no son someros, sino los más profundos, son tipo C y D. Claro, como todo, esto no es una regla incuestionable y hay excepciones, pero en general es lo que termina sucediendo. O sea, ante la falta de información, vos tenés que pensar que mientras más profundo estoy, más salada es el agua. Después vienen las excepciones, que ahora vamos a mencionar algunas. Pero sí, eso es lo que normalmente sucede y tiene sus explicaciones físicas. Tenemos mayor temperatura, después hay un proceso de ósmosis inversa que también facilita la incorporación de sales, de iones a las aguas en la medida que tenés mayor profundidad. Entonces sí, es lo que normalmente sucede. Es difícil encontrar acuíferos de agua dulce a 2000 metros de profundidad.
¿Bien? ¿Quedó eso? Sí, profe. Dale. ¿Hasta dónde había llegado? Hasta acá, porque tenía como una animación puesta. Bueno, vamos con algunas características. Estas aguas, las A, las sulfatos sódicas, y las B ocurren próximas a la superficie. Los bicarbonatos, una unión dominante en aguas meteóricas. Las aguas que contienen bicarbonatos y sulfatos son portadoras de oxígeno y de baja salinidad, porque es como un combo, ¿no? Porque las aguas meteóricas, a su vez, imaginemos, si nosotros tenemos procesos de evaporación, entonces estamos hablando de aguas destiladas que no tienen sales. Entonces, cuando vamos acá en este circuito, un agua sin sales tiene que escurrir, entonces es poco la posibilidad que tiene para saturarse en sales normalmente. Entonces, mientras más superficial es el agua, menos sales va a tener disueltas. Aumenta la profundidad, aumenta la temperatura, ósmosis inversa, se va enriqueciendo en sales, va pasando el tiempo de residencia del agua en contacto con la roca, se va enriqueciendo en sales, y eso eventualmente llega al mar. Las sales quedan acá, el agua se evapora, y es un ciclo donde las sales van quedando acá y nosotros evaporamos. Los petróleos asociados con las aguas A y B, esas superficiales que estamos hablando, frecuentemente están oxidados o están degradados, porque resulta que el oxígeno y el petróleo no se llevan bien. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más adelante los procesos de oxidación de los petróleos. Han visto que nosotros, cuando tenemos los petróleos, podemos ver petróleos más livianos, más pesados. Es toda una gama de distintos tipos de petróleos y las viscosidades y las densidades. Bueno, usualmente cerca de la superficie los petróleos que encontramos son petróleos degradados, más viscosos, pesados, oxidados, y mucho tienen que ver con que están en zonas donde hay mucho oxígeno por el contacto del agua que tiene y demás. Más profundo, menos es este proceso. Ahora, vamos con algunas excepciones. Por ejemplo, imaginemos que el sedimento que se está depositando es en un ambiente fluvial, es un río, y eso se deposita y queda esa agua con nata que llamamos, que es el agua original de ese río, que es agua dulce, queda entrampada en esa roca. Luego, por la evolución de la cuenca, arriba tenemos una ingresión marina, y esos sedimentos se depositan con agua salada, con agua marina, y le ponemos evaporitas si quieren, con muchas sales, y eso también se va sedimentando y quedan en profundidad. Hoy tenemos a 1000 metros de profundidad unas arenas con agua de origen marino, y tenemos 500 metros más abajo, a 1500 metros, tenemos una arena que es fluvial, que el agua que mantiene es el agua originalmente fluvial de pocas sales. Entonces ahí podemos tener algo inverso, donde en la capa más profunda, a 1500 metros, tengo un agua con menos sales que a 1000 metros que tengo el agua marina. Pero es porque su génesis es como que partieron de distinta base, no partieron de la misma base. Entonces esas inversiones suceden. Por eso es lo que no tenemos que tomar las cosas como incuestionables o como reglas de oro, porque en la industria petrolera van a ver que hay excepciones para todo, porque no es un único fluido lo que nosotros producimos, ni proviene de un único origen, ni tiene una única roca reservorio, ni una única historia. Entonces, esas grandes diferencias que hay hacen que lo que aplique en un lugar no aplique en otro. Y eso para nosotros es positivo, porque eso es lo que nos da trabajo. Si fuese una regla simple y única para todos, no necesitarían que estuviésemos pensando y repensando, y en campos que tienen 20 años de producción, y nosotros llegamos y seguimos buscando y tratando de encontrar alguna solución. Así que es importante partir de las bases de lo que normalmente se suele encontrar, y después siempre dejar abierta, porque hay ejemplos de cosas que no se cumplen. ¿Puede pasar en casos de lagos también? O sea, yo Sí. tengo un lago de agua dulce. La D129, la formación ahí en el Golfo, producto, la roca madre es lacustre, sí, total. Está perfecto tu razonamiento, porque se trata de eso. No se trata de que sea río,
Se trata de que el agua con nata, si era salada o no. Y eso nos da el punto de partida. Y lo otro que tenemos que pensar es, bueno, ¿y cuál fue la historia de esa agua? ¿Esa agua quedó aislada y evolucionó solo dentro de esos sedimentos? ¿O realmente tuvo contacto y migración y pueden haber enriquecido con iones de otras sales, de otras aguas? O tal vez en esos sedimentos, ¿qué rocas eran o qué minerales eran? Si les pudieron haber incorporado sales o no. No es lo mismo que sea una cuarcita a que hayan elementos que puedan haber enriquecido, ricos en cloro, por ejemplo, que hayan enriquecido la salinidad o los iones del agua que está con esa roca. Son muchos los elementos que involucran el agua que hoy encontramos. Repasando, y a ver si ustedes me ayudan un poco, repasamos. ¿Qué puede afectar el agua que hoy encuentro en un reservorio? La profundidad es uno. Más profundo, tenemos más temperatura, más tiempo de residencia. ¿Qué otro más se le viene a la mente que haga que el agua tenga más o menos sales y determinados tipos de iones? La temperatura, profe, no podría afectar también la disolución. Sí, perfecto, perfecto. La temperatura, ahí tenemos otra. ¿Y qué decimos de la temperatura? Existe un gradiente geotérmico que normalmente cada 100 metros de profundidad aumenta la temperatura cerca de 3.1, 3.2 grados centígrados. Entonces, macana, decimos, entonces sí, la temperatura afecta y también la temperatura tiene relación con la profundidad, o sea que la profundidad pega doble. Pega porque aumenta la temperatura, pero también pega porque más profundo nos tiene que hacer pensar que tenemos más tiempo de residencia. Buenísima ahí. ¿Se le ocurre algo que tiene que ver con la roca en sí? La mineralogía, chicos, que recién decía. No es lo mismo que el agua quede entrampada en una roca que esté compuesta íntegramente por cuarzo a que esa agua haya quedado almacenada en, por ejemplo, evaporitas, en sulfatos. Van a evolucionar distinto. Tampoco es lo mismo que el agua que haya quedado aislada del entorno a que el agua haya quedado en contacto con distintas aguas que pudieron haber circulado. En la alteración de los minerales, ahí tenemos también un efecto en las aguas. Porque acá no tienen que... Un mensaje, acá las cosas no son inertes, acá las cosas reaccionan entre sí a través del tiempo y de las condiciones. Pero en general, tenemos que pensar que estos reservorios, lo que hace a tiempo, tuvieron muchísimo tiempo para que todos los procesos sucedieran y para que las reacciones químicas sucedieran. De hecho, un mensaje para darles es, el agua que hoy encontramos en los reservorios está en equilibrio con su roca. Por el tiempo que transcurrió, si originalmente había una incompatibilidad, eso ya se subsanó en términos de se equilibró, se generaron los precipitados, las disoluciones, y hoy todo el sistema está en equilibrio. Entonces, el agua de una capa nunca daña a esa misma capa, porque todo eso ya sucedió antes. Y no es liviano lo que estoy diciendo, porque nosotros en los campos maduros que inyectamos agua, el agua que inyectamos no es la misma que el agua que está en las capas. Y cuando inyectamos esa agua va a reaccionar tanto con la roca como con el agua, inclusive como con el petróleo que estamos tratando de empujar o de hecho de presurizar. Tengo que conocer cuál es el agua que tengo en mis reservorios, cuál es el agua que quiero inyectar para saber qué reacción pudiera tener, no vaya a ser que generen precipitado y termine bloqueando las cosas, algo que saben que pasa y no es tan raro que suceda. Para eso se necesitan especialistas en esto.
En ese caso usted habla de equilibrio químico nada más, ¿no? Sí, o sea, sobre este comentario hablo solo del equilibrio químico. Después podemos hablar sobre, pero con qué presión estoy inyectando el agua, a ver si puedo desestabilizar algo físico en la roca, y no por reacciones químicas, sino por movimiento de finos, por ejemplo. ¿A eso te referías? Sí, profe, sí, sí. Sí, había otra, porque usted decía que el agua ya se encuentra en equilibrio. La reservorio, sí. Eh, sí, pero tenés un equilibrio químico y también sería de presiones. Sí, sí, Bien. señor. Sí, señor. Cuando nosotros entramos en los reservorios, nunca los ayudamos, siempre la complicamos, porque todo el sistema estaba en equilibrio, estaba todo perfectamente, presiones, todo equilibrado. Después podemos hablar de excepciones, pero en general el sistema estaba en equilibrio. Y cuando nosotros lo perturbamos a través de una perforación con lodos, con el agua del lodo, con la mugre del lodo, lo que generamos es daño. Nosotros lo que decimos es, cuando vos perforás, haces un pozo y atravesás la capa, con tu proceso de perforación nunca la mejorás. Nada de lo que vos hagas en reservorios convencionales mejora el reservorio. Vos lo que haces es, lo arruinás, y después lo que haces es tratar de subsanar eso, haciendo estimulaciones, por ejemplo, inyectando un ácido para tratar de lavar un poco la mugre que vos inyectaste, o disolver un poco el cemento de la roca cerca del pozo, o hacemos fracturas hidráulicas como para romper y generar algo momentáneo de conectividad. Y mucho tiene que ver con que rompimos un equilibrio de la roca con el agua. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Dale. Vamos hay distintas formas de graficar y clasificar las aguas. Hay distintos gráficos. Hay unas barras de Collins. Después, personalmente he trabajado con los gráficos de Piper y diagramas de Stiff. Yo lo que he visto en la industria petrolera se utiliza más diagramas de Stiff. Piper lo he visto acá y lo he visto, bueno, también, pero más se utiliza Stiff. Piper por ahí lo utilizan más los especialistas que están laburando mucho con esto. ¿En qué consiste? Yo les muestro este de Stiff, que son gráficos muy simples. Parto en el medio de 0. A ver, opciones de... Partimos de 0. Hacia este lado, hacia la izquierda, tenemos la concentración de cationes, hacia la derecha la concentración de aniones de una misma muestra. Entonces tengo una muestra, un análisis extendido de iones, se dice, donde tenemos toda una batería de iones que se han medido, y de todo lo que tiene solo me voy a centrar en estos cationes y en estos aniones. Entonces voy a tomar la muestra, voy a ver, bueno, cuánto sodio y cuánto potasio tiene, expresado en mi equivalente, o miligramos litros, básicamente. Tengo tanta cantidad, lo voy a definir un punto. Por ejemplo, en esta muestra tengo esta cantidad, un punto. ¿Cuánto calcio? Más abajo define otro punto. ¿Cuánto magnesio? ¿Cuánto hierro? En aniones, esa misma muestra, cuántos cloruros, cuántos bicarbonatos, cuántos sulfatos y carbonatos. Y luego uno esos puntos con una línea, y lo que me queda es una gráfica. Y lo que termino es entendiendo mediante la forma de la gráfica la clasificación del tipo de agua. ¿Bien? Entonces con esta figura que se me genera, vengo a estas gráficas y en función del comportamiento, por ejemplo, fíjense, el agua dulce, ¿qué características tiene? Y básicamente que concentraciones de iones prácticamente es bajísimo lo que tiene, por eso es tan angosto, porque acá son todas concentraciones muy bajas, y lo que más tiene es sodio y algo de cloruro, pero esto es un tanto cuestionable, ahí habría que ver. Los cloruros por ahí se esperan más en aguas más profundas. ¿Cómo es la figura del comportamiento del agua de mar? Y así con estas gráficas nosotros podemos tener una noción de cómo clasificar a esta agua.
Y tienen algunos nombres. Punta de flecha, aguas subterráneas naturales, ricas en bicarbonato, ricas en calcio, débiles en cloruros, en sodio, en potasio, tienen un poquito de magnesio, también pueden tener un poco más de sulfato. Esta no es de su época, Mr. T, de una serie que veíamos cuando éramos chicos. Emiliano, que es más viejo, yo soy un joven todavía. Esta Mr. T que le llaman, son estas salmueras o aguas de mar, son ricas en cloro, en sodio y potasio. Solemos encontrar este tipo de figuras en las aguas de nuestros reservorios. Aguas de intercambio iónico. Ahí estás muteado. Es cierto que estás muteado, así que te puedo bardear, no puedo decir nada. Las aguas de intercambio iónico, porque si tenemos mezclas de agua, no voy a tener un patrón específico de un determinado tipo de agua. Puedo tener una mezcla, y esto es un ejemplo de ello, porque no se condicen de pronto tener este tipo de aniones con este tipo de cationes en agua. ¿Tengo mucho oxígeno o no tengo mucho oxígeno? Esto es un ejemplo de un campo con el que laburamos con EMI hace una buena cantidad de tiempo atrás. Este diagrama de Steve fueron 3 muestras y las 3 tienen el mismo patrón de aguas cloruradas sódicas. Este era un reservorio que estaba como a unos 600 metros de profundidad aproximadamente, con hidrocarburos que ya están un poquito degradados. Acá lo que les había puesto, que es de la materia del año pasado, gráficos de Piquet, donde yo relaciono la resistividad del agua con la porosidad, y lo que encontramos acá es básicamente una buena coherencia entre la cantidad de sales, en un gráfico de Piquet, la relación de la conductividad de esas aguas con la porosidad de la roca y estos exponentes de saturación y de cementación que utilizamos y que los validamos en laboratorio. O sea, acá lo que encontramos es coherencia entre distintos métodos que nos hablaban de la misma agua. Agua que era esperable que sea de este tipo, clorurada sódica. Podemos encontrar algunos elementos traza, y acá como mensaje es algo interesante de los elementos traza, es que no son los que se encuentran en grandes cantidades, pero sí nos pueden hablar mucho. O sea, no necesariamente tiene que haber mucho para que nos cuente una historia, nos dé información. Así que también, si bien para clasificar las aguas utilizamos estos elementos mayoritarios que tenemos en las aguas, también se analizan los elementos trazas que nos pueden dar información sobre perfiles químicos de densidad versus profundidad. Bueno, esto es lo que les estaba mencionando, se lo había mencionado antes, que me detuve bastante en el tema de que en general a mayor profundidad tenemos mayor contenido en sales, mayor capacidad de disolución que tienen las salmueras y demás. A medida que aumenta la salinidad, también aumenta la densidad de la solución. También agua pura tiene una densidad de cerca de 1 gramo por centímetro cúbico a una temperatura del orden de los 25 grados centígrados y una presión del orden de 14.5 bares. PSI, perdón. Bueno, pero pueden haber excepciones. Ahora, ¿qué efectos podemos hablar del agua sobre los hidrocarburos? Porque eso está en relación. Dentro de los principales fenómenos en esa interacción del agua con los hidrocarburos, tenemos que hablar de 3 procesos principales. Uno es la disolución, la oxidación y el ataque bacteriano. Lo que estoy diciendo acá es cómo el agua de los reservorios afecta al petróleo que después llegó y se alojó en esas rocas. Porque como les dije al principio, nada es inerte, esto tiene reacción entre sí. Entonces, todas estas son típicas preguntas, chicos. ¿Cómo interactúan o qué procesos son los que dominan
en un reservorio donde tengo petróleo y el agua de la formación, bueno, son 3, no son tantos. Básicamente vamos a encontrar distintos tipos de disoluciones, procesos de oxidación y ataque bacteriano. Proceso de disolución es uno de ellos, pero normalmente no es tan severo, y es la capacidad que tiene el agua para disolver determinados componentes de los hidrocarburos. Como ustedes saben, la posibilidad de disolución es baja, si bien es real y sucede. No suele ser en nuestros reservorios algo que nos mueva mucho la aguja en términos de los procesos de disolución que hayamos tenido, más allá que uno de los principales. Sí, para destacar que en la medida que aumenta la temperatura, aumenta las reacciones y aumenta la capacidad de disolución. De la misma manera que un vaso de agua fría, una taza de té a mayor temperatura, tiene mayor capacidad de disolución del agua, puede disolver un poco más los hidrocarburos. Los procesos de oxidación, cuando estamos hablando de estas aguas meteóricas o estos reservorios someros con gran contenido de oxígeno, el oxígeno degrada combinándose con los hidrocarburos. Entonces, eso es bastante usual que sea responsable del incremento de la viscosidad y la densidad de los petróleos. O sea, los petróleos, cuando hablamos de degradados, son los petróleos más viscosos. Entonces, si tenemos mucho oxígeno en contacto con estos hidrocarburos, algo que esperamos que suceda cerca de la superficie, esos petróleos que vamos a encontrar normalmente son petróleos más viscosos. Más viscosos, hablamos de petróleos que nos van a aportar menor cantidad de combustibles y más aporte de grasas y demás. Entonces, son hidrocarburos que no le vamos a sacar mucho solvente, muchos combustibles livianos. Ahora, algo interesante es cuánto me puede mover la aguja el hecho de que tenga en mi roca agua con un alto contenido de oxígeno que a su vez está en contacto con el petróleo. ¿Qué sucede ahí? Si uno hace algunos cálculos, no yo que no me dedico a eso, pero algún especialista, es muy difícil justificar que yo tenga un reservorio somero y que todo ese petróleo sea viscoso producto de la oxidación por estar en contacto con el agua rica en oxígeno, porque es un agua con mucho efecto meteórico. Es muy difícil de justificar. Porque inclusive lo que sucede es cuando se empieza a estar en contacto ese petróleo con el agua, con oxígeno, lo que sucede es que no se degrada de forma homogénea todo el hidrocarburo, sino que se empieza a oxidar, a degradar una capa, y eso termina protegiendo el resto, es como una costra, si se quiere, de ese hidrocarburo. Entonces no es un proceso que deberíamos esperar que sea algo homogéneo, que oxide todo de la misma manera. Y ahí donde surgen o aparecen los que denominamos TARMAT. Entonces, en donde nosotros tenemos, eso sí es más usual de encontrar, donde nosotros tenemos esos contactos, esas relaciones de aguas con petróleo, en esas zonas específicas de contacto, esos planos, se generan como esos hidrocarburos muy viscosos, ya casi dejan de ser líquidos, que se degrada y que a su vez también termina protegiendo los hidrocarburos que están más abajo. Pero bueno, lo real es que el oxígeno del agua va a degradar el hidrocarburo. ¿De qué forma? Al oxidarlo va a aumentar la viscosidad, va a aumentar la densidad, y como esos fenómenos los esperamos en aguas más someras, ahí se complica el tema. Pero, dicho esto, es muy difícil justificar, pues yo sé que estoy repitiendo, chicos, justificar que toda una degradación de un reservorio se debe específicamente o exclusivamente al contacto con el agua. De la misma manera que es difícil justificar que todo el petróleo pesado que yo tengo acá se debió, somero, ¿no? Se debió a que el agua tenía una capacidad de disolución enorme y me lavó los livianos, las fracciones livianas. Bueno, influyen, pero no parecen ser los elementos más picantes. Ahora sí llegamos
a lo que consideramos que es el proceso que más impacta en la degradación de los hidrocarburos, que es la biodegradación. Y eso tiene que ver con las bacterias, porque las bacterias se multiplican y si las condiciones están dadas, se generan colonias y como ustedes saben, las bacterias se multiplican a una velocidad enorme y si las condiciones son las óptimas, eso va a ir incrementando y va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces la acción bacteriana es la que normalmente más nos afecta en la calidad de los hidrocarburos. Cuando hablamos de bacterias, tenemos que hablar de cómo seres vivos tienen rangos en los que pueden sobrevivir y en que a su vez tienen sus mayores picos de actividad, y las temperaturas, como ven ustedes, están en el orden de los 60-80 grados centígrados. Estamos hablando de reservorios que son someros a medios, no son reservorios muy profundos. Entonces básicamente cuando estamos relativamente cerca de la superficie se nos combina presencia de oxígeno de las aguas y actividad bacteriana a las temperaturas óptimas, y esas bacterias son las que suelen tener mucho que ver con la degradación de los petróleos. Y algo que por ahí nos pasa es cuando nosotros tenemos, esas bacterias pueden ser de origen en esos reservorios, pero también pueden ser que nosotros las inyectemos sin querer, ¿no? Pero imaginen que nosotros cuando inyectamos agua en un campo que está bajo recuperación secundaria, esa agua puede contener bacterias. Entonces no solo estamos inyectando agua con bacterias. No es que sea nuestra intención y no es que sean muchas, pero si no tenemos un buen control de la calidad del agua que estamos inyectando, podemos estar ingresando bacterias al sistema y nosotros mismos en esos campos maduros generar las colonias de bacterias que luego se van comiendo nuestro petróleo. Entonces, hay tres elementos. La biodegradación de los petróleos van a requerir aguas con oxígeno para darle soporte a esas bacterias. Rangos de temperatura de 20 a 50 sería lo óptimo, porque estos son las tolerancias, pero las temperaturas óptimas son más bajas. Baja temperatura, tengo que pensar más o menos. Y que esos hidrocarburos estén libres de ácidos sulfídricos, que suelen ser los que matan a esas bacterias. Si se dan esas condiciones, se generan estas colonias de bacterias que se comen los hidrocarburos. Estos son algunos detalles, como que los compuestos parafínicos son oxidados más rápido que los aromáticos. Básicamente los más livianos son esas cadenas más largas que en la medida que esas bacterias van actuando, van cortando esas cadenas de carbonos e hidrógenos y va aumentando su densidad y su viscosidad. De lo que venimos hablando, ¿por qué nos interesa a nosotros conocer esas aguas? Por un lado, tenemos para los petrofísicos, que eso es algo en lo que estoy trabajando hace tiempo. Si yo conozco la salinidad del agua, a través de métodos resistivos puedo hacer una interpretación de qué contenido hidrocarburo puedo tener. Entonces, para una correcta evaluación de un reservorio, conocer la conductividad del agua es de suma importancia. Y la conductividad del agua tiene mucho que ver con la temperatura, que es algo que lo puedo saber sin mucho misterio, y el contenido de sales. Por eso es importante. A su vez, conocer el tipo de iones que tiene el agua de formación me da una idea de la génesis de esa agua, de la historia que ha sufrido el agua y de los problemas que puedo estar teniendo ahora o los justificativos de por qué puedo tener hidrocarburos más pesados o más livianos. Conocer las aguas de distintos reservorios. Nosotros, como ustedes saben, al menos en Argentina, el método típico de explotación es nosotros hacemos un pozo y luego vamos habilitando distintas formaciones
capas de distintas formaciones o distintas capas y luego todas aportan adentro del pozo y con una bomba extraemos, no las aislamos. Entonces las aguas de las distintas capas se mezclan dentro del pozo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien, me asusté, Sí. dije, me quedé No. solo. No, porque, o sea, primero si conozco la conductividad del agua y que dijo que estaba relacionada con la temperatura, puedo conocer la concentración de sales. Claro. Después hablo con la No, tranqui, concentración. no es que te esté preguntando, sino que entendiste, está perfecto. Si tenés alguna duda o algo, algún comentario, No, está bien, está tranqui. bien. No es que estoy, no Pensé que estamos no estaba evaluando a nadie. preguntando. Solo quiero estar seguro que están ahí y estamos interactuando simplemente. Está bien, perfecto. Dale. Lo que decía es, ¿se entiende? Cuando nosotros hacemos un pozo, atravesamos varios, ojalá fuesen muchos, varios niveles productores que pueden ser distintas formaciones, cada capa con una historia geológica distinta, con un agua distinta, y todas producen dentro del pozo. Entonces las aguas se mezclan dentro de cada pozo. Si yo conozco bien el agua de cada una de esas capas, puedo saber si las aguas son incompatibles o son compatibles. Decimos incompatibles cuando al mezclarse generan precipitados. Precipitan y ahí se generan sólidos, que son incrustaciones, que nos tapan la bomba, que nos tapan los punzados, que nos tapan los filtros y no podemos producir el pozo. Entonces, yo tengo que conocer las distintas capas para saber si hay problemas de incompatibilidad, y si hay incompatibilidad tengo que ver qué tratamiento debería aplicar, cómo y dónde, para inhibir las aguas, así no reaccionan entre sí y puedo producir todo eso y no se me empiezan a hacer incrustaciones o precipitados dentro del pozo. Puede llegar a un extremo tal en que dos formaciones no se puedan producir en conjunto. Entonces no puedo poner, por más que yo vea en el pozo las dos capas, en un pozo tengo que poner a producir una y en otro otra formación. A su vez, eso yo lo pongo en superficie. Cuando llega a superficie también tengo que movilizar todos esos fluidos a través de cañerías hasta la planta, y también se me pueden tapar las cañerías. Entonces es importante conocer no solo la cantidad de iones, sino qué tipos de iones tienen mis capas, para poder saber si hay compatibilidad o incompatibilidad entre las distintas capas y que no se me anden precipitando las aguas y tapándome las líneas, las cañerías, los pozos, los punzados, las bombas y demás. Y en ese caso, ¿cómo sabes, profe, si una capa es compatible con la otra? Perfecta la pregunta. ¿Cómo es tu nombre? Porque no estoy viendo acá, solo estoy en la presentación. Gabriel. ¿Cuánto? Gabriel Moñi. Gabriel, ahí está. Sí. No, porque no te estoy viendo. No, porque yo estoy viendo, tengo un monitor y estoy viendo mi presentación. Entonces no estoy viendo quién está. Perfecto, sí. Yo solo veo lo que ustedes ven, por eso, no tengo dos monitores. Buenísimo, Gabriel, no, porque está buenísimo como lo vas analizando. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando nosotros empezamos desde un inicio a decidir cómo vamos a desarrollar un campo, tenemos que tomar muestras de agua de las distintas capas, muestras por separado, bien tomadas y en cantidades. En cantidad no sacar un bidón de 200 litros, sino de formas periódicas. Entonces vamos a mandar al laboratorio y vamos a analizar por separado cada una de esas aguas y vamos a caracterizar las aguas de los distintos reservorios. Cuando las caracterizamos, ya las conocemos, ahora sí podemos mezclarlas y ver qué reacción tienen. Entonces, fíjate que si bien nosotros nos dedicamos a producir petróleo, para cualquier campo petrolero, conocer tu agua es de suma importancia. No porque quieras el agua, porque el agua te puede traer muchísimos dolores de cabeza. Entonces, se toman las muestras, se analizan, se traen especialistas. Tuve la suerte de trabajar con unos especialistas, no en esto, sino de que me contara cómo laburaban, de ver sus éxitos, sus resultados. Mucho laboratorio, se hacen aguas sintéticas, se mezclan, se ponen distintos productos, donde ahí empieza
hay muchos elementos, no solo se trata de qué producto le pones, qué producto, qué concentración, de qué forma lo dosificás, cuánto demora en reaccionar. Entonces, eso es lo que haces. Desde un inicio tenés que caracterizar tus aguas. Así como caracterizar tu petróleo, tenés que caracterizar tus aguas. Y de ahí definís qué tratamientos tenés que hacer para que puedas producirlo bien. ¿Se entendió, Gabriel? Sí, profe. Sí, se entendió. Sí, no te había reconocido la voz porque vos participás mucho siempre. Está bien. Del Gracias, año profe. pasado. Dale. Ahí simplemente, esto ya estoy terminando la clase, ¿eh? Esto es la ecuación de Archie básicamente, y el RW, recuerden, la saturación de agua, este exponente de saturación. Esto tiene que ver con la mojabilidad de la roca. Factor de formación, esto era propiedades de la roca, la porosidad, el exponente, la tortuosidad, la resistividad del perfil, y esta es la resistividad del agua que necesito para calcular la saturación. Bueno, esa es la presentación y creo que el cierre es el que hicimos con vos, Gabriel. ¿Por qué es importante el agua? Che, pero si yo produzco petróleo, ¿por qué me interesa el agua? Bueno, porque resulta que el agua se va a mover y el agua va a reaccionar. Y el agua me puede traer dolores de cabeza, me puede imposibilitar producir. El agua me va a contar un poco de la historia geológica de eso que estoy tratando de producir. Me va a hablar de su génesis, me va a hablar de cómo se encuentra hoy. Me va a dar indicios sobre la degradación, el por qué tengo la degradación que puedo tener un reservorio. Y es importante entender, nosotros necesitamos entender los fenómenos para poder dar respuestas. Por ahí hay unas cosas que demoran más o que no parecen importantes al principio, como decir, che, pero el agua, pues, ¿qué me interesa el agua? No voy a gastar plata entendiendo el agua. Bueno, sí. Eso queda claro, creo que es por ahí como un cierre de la clase de la importancia que tiene conocer el agua. Sí, ¿Alguien profe, que no sea Gabriel? Me quedó claro. ¿Están? Sí, están ahí. Bueno, gente, ¿alguna pregunta? ¿Quieren repasar algo? ¿Tienen alguna duda, algún comentario, algún pensamiento sobre el agua? Una consulta, profe. ¿El jueves tenemos clases con Emi? A ver. ¿Emi? Capaz que ya se vino porque no a las 9. A ver, ¿está conectado el Emi? No sé, pero ahora cuando cenemos le comento. Si él no dijo que nada es porque sí. Ah, bueno, listo. No, como están en Buenos Aires, capaz que no llegaba para la clase. No, pero nosotros nos acomodamos. Pero ¿esta no es la semana de mayo? No, fue la pasada. La pasada. La pasada. Sí. Dale, no, entonces sí, si Emi no les dijo nada, tranquilo. Se los hubiera comentado a Emi. Bueno, profe, muchas gracias. Está ahí, había apagado la cámara, no me había... que la apagué recién por si era eso. Bueno, chicos, esa fue la clase. Listo, gracias, cuídense. Y si nadie les dijo nada es porque tienen las clases correspondientes, porque esta es una clase teórica, no es práctica con Emi. Yo voy a seguir en Buenos Aires. Maneja esta parte. Bueno, chicos, que tengan buenas noches, cuídense. Nos vemos. Chao, chao.